Bueno, entonces vamos con el capítulo 3. Abran sus notas que les envié al principio de semestre en el capítulo 3, integrales curvilíneas. Bueno, las integrales curvilíneas, que también se llaman integrales de línea, constituyen el estudio de funciones sobre curvas. Acuérdense que en matemáticas una curva es una recta, también es una curva de curvatura cero, ¿de acuerdo? Entonces también las rectas las vamos a incluir aquí. Entonces las integrales de línea pues son las integrales sobre curvas, ¿no? Estudio de funciones sobre curvas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para hacer una integral de línea es parametrizar la curva. Entonces ya tenemos que estar familiarizados con eso de parametrización de curvas, ¿sí? Las ecuaciones vectoriales de una curva, ecuaciones paramétricas de una curva, etcétera, etcétera, ¿verdad? El tangente unitario, el normal unitario, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver qué es una integral de línea. Miren, una integral de línea no necesariamente tiene un significado físico, ¿eh? Puede tener un significado físico en algunas ocasiones, pero no necesariamente, ¿no? Matemáticamente puede existir, pero físicamente podrá no querer decir nada, ¿de acuerdo? A veces sí, a veces no. Entonces, vamos a ver, límite de una sumatoria. Considérese una curva suave en el plano XY con ecuaciones paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t, y donde la t va de a a b, donde las funciones f y g son continuas en el intervalo AB y tienen primeras derivadas continuas en AB. Bueno, miren, esto también podría ser en 3 dimensiones, nada más que bueno, aquí es difícil dibujar una curva en 3 dimensiones y poner el eje z, pero sería lo mismo. Ahorita en la primera hojita que tienen ahí en sus notas escaneadas que les mandé, ahí vienen las 3 ecuaciones para las 3 direcciones. Pero miren, los 3 límites, porque aquí vamos a sacar un límite de una sumatoria. Entonces observen que este es el eje y es una función de t y x es una función de t. Entonces vamos a escoger un intervalo entre x y menos 1 y x y obviamente entre y menos 1 y también, y entonces vamos a tener un punto, ¿verdad? Acuérdense que es la ecuación vectorial de una curva y en este caso t pues valdría un valor xi, que sería el valor de x, y un valor eta i, que sería el valor de y, ¿no? Entonces la t va de a a b, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a evaluar una función cualquiera, una función que esté por ahí, la que sea, puede ser un campo vectorial o un campo escalar, y la voy a evaluar aquí en este punto, ¿sí? Y voy a multiplicar por un pedacito diferencial de curva. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces observen, esta integral, entonces yo puedo decir, yo puedo agarrar, ¿no? Les digo, matemáticamente qué significa no lo sé. Digo, físicamente qué significa no lo sé, pero matemáticamente se puede hacer. Yo agarro la función, la evalúo en ese pedacito y la multiplico por delta xi, ¿no? O sea, delta xi en este caso delta xi pues es esta distancia, menos xi menos 1. Entonces, la función evaluada aquí la puedo multiplicar por una distancia delta xi, ¿no? Y esa va a ser mi sumatoria, ¿no? Más bien mi evaluación de la función, es decir, esta función evaluada en este punto multiplicada por delta x. Y ahora sumo todos los pedacitos, ¿no? O sea, desde todos los intervalos que pueda haber en la curva, ¿no? Desde aquí, de x0 a x1, de x1 a x2, de x2 a x3, de x3 a x4, etcétera, etcétera, hasta xn. Entonces, esa es la sumatoria, ¿no? Y cuando tomo el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, es decir, cuando el intervalo, la distancia más grande de cada intervalo tiende a 0, entonces me da lo que se conoce como la integral. Esta es una suma de Riemann. Si saco el límite, pues me da la integral definida. En este caso es una integral de línea y es la integral de la función multiplicada por dx. Si en lugar de multiplicar por delta x multiplico por delta y, al final me va a quedar dy, ¿sí? Y en muchas ocasiones, bueno, imagínense que esta función, la de aquí arriba, no se llama f, se llama m de mamá. Y que esta función de aquí abajo no se llama f, se llama n de niño. Entonces este es m y este es n. También las puedo sumar las integrales y también me va a dar una integral de línea. Otra forma de explicarlo es que va de x1, y1 del punto 1 al punto n,
donde el punto 1 tiene de componentes x1, y1, y el punto n tiene xn, yn de componentes. ¿De quién? Pues de las funciones que definimos arriba. Ahora, observen que esto está en 2 dimensiones. ¿Cómo sería en 3 dimensiones? Bueno, en 3 dimensiones, pues imaginemos, ¿sí?, que tenemos el límite otra vez, fíjense, lo que estaba ahí en las notas, nada más que ahora yo le agregué una tercera componente. ¿Qué era psi? Pues un valor de x dentro del intervalo delta xi. ¿Qué era eta i? Pues un valor de y dentro del intervalo delta yi. Bueno, ¿qué va a ser rho i? Pues un valor de z dentro de un intervalo delta z. Delta zi. Bueno, entonces fíjense, esta primera integral, la que tenían en las notas, ahora tiene una tercera componente, que pues es lo mismo, la función ahí evaluada en un punto en el espacio tridimensional, multiplicado por delta xi. Cuando tomo el límite, pues me queda la integral de la función en términos de x, y, z por dx. O, si la quiero multiplicar en lugar de delta x por delta y, pues me queda lo mismo. Entonces, ahora me queda lo mismo, pero multiplicado por delta y, y cuando tomo el límite, pues me da la f por dy. Y lo mismo para la z. Ahora, ¿por qué, profe? ¿Por qué se multiplica por delta xi? Porque nos da la gana. Acuérdense que yo les decía que cuando nos da la gana quiere decir porque así nos pareció, porque pueden hacer lo que quieran en este caso. Eso quiere decir que nos dio la gana. Entonces, ¿qué significa físicamente esta integral? No lo sé. Entonces, ¿qué es la integral de línea? Pues es evaluar una función dentro de un pedacito de curva, ¿no?, y multiplicarla por ese pedacito de curva. Es decir, es la evaluación de una función a lo largo de una curva. Eso es, ¿sí? ¿Qué valores toma una función si la evalúas a lo largo de una curva? Eso es una integral de línea. Podrá significar a veces circulación, que es un concepto de mecánica de fluidos que a lo mejor después ven, o vamos a ver un poquitito aquí, muy poquito. O también puede ser trabajo, ¿no? Trabajo mecánico, trabajo que ejerce el campo gravitatorio, o campo eléctrico, campo magnético, etcétera, ¿no? Pero a veces no quiere decir nada, depende de lo que quiera decir esta f, ¿sí? Bueno, y entonces, pues estas son 3 integrales de línea. Ahora imagínense que yo tengo el límite de una sumatoria, que ahora yo agarré una función m, la evalué ahí en un pedacito de curva y la multipliqué por delta xi y le sumé una función n de niño, que es diferente a esta, evaluada en este pedacito, ahí en ese punto que veíamos en la figura, nada más que bueno, está agregado la tercera componente, y la multiplico por el intervalo delta y, y aquí también una función, este no es 0, es O mayúscula, también evaluada ahí mismo y multiplicada por delta z. Entonces imagínense que ahora tengo una función que es la suma de 3 funciones. Esta por delta x, esta por delta y esta O por delta z. Si yo tomo el límite cuando la norma de cada partición tiende a 0, pues entonces me va a quedar la integral sobre la curva c, así se pone, ¿de quién? De m de x más n de y más O de z. Que es lo que decía en las notas, ¿no? Otra manera de escribirlo sería ponerlo así, ¿no? La integral y cuando vayamos a calcular una integral, pues le ponemos I mayúscula, es igual a la integral desde el punto 1 al punto n, ¿no?, donde el punto 1 tiene coordenadas x1, y1, z1, y el punto n tiene coordenadas xn, yn, zn. ¿De quién? Pues de este integrando que estaba acá arriba, m de x más n de y más o de z. Otra manera de poner, acuérdense, bueno, aquí ya lo omití, pero acuérdense que m y n y o en un principio dependen de quién, de x, y. Digo en un principio porque después vamos a sustituir por las ecuaciones paramétricas, pero mientras no evaluemos en la curva, es decir, mientras no sustituyamos las ecuaciones paramétricas, m, n y o son funciones de x, y z, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí tengo m de x más n de y más o de z, del punto 1 al punto n, o del punto a al punto b, que es el punto inicial y el punto final, ¿de acuerdo? Entonces así se puede escribir también. Ahora, vamos a ir viendo cómo se puede calcular esta integral. ¿Cómo se calcularía? Bueno, primero, como ya dije, hay que tener las ecuaciones paramétricas de la curva sobre la que vamos a integrar. Nos tienen que decir qué curva es, o nos dan las ecuaciones paramétricas, o nos tienen que decir qué curva es para que nosotros podamos parametrizarla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, estas son las ecuaciones paramétricas, ustedes ya las conocen, ya saben que son de esta forma, donde x es una función de t, y es una función de t, y z es una función de t.
Ahora aquí observen que tenemos los diferenciales. ¿Cómo sacamos los diferenciales? Bueno, si x, y, z dependen de t, pues acuérdense que es la derivada de f con respecto a t por dt, que sería esto, la derivada de esto, perdón. Lo mismo para dy y lo mismo para dz. Digo, esto es el concepto de diferencial. Si nada más dependen de t, pues ya saben que es la derivada de x con respecto a t. Pero x es f, por eso pongo aquí f'. Y es g, por eso pongo g'. Y z es h, por eso pongo h'. Pero realmente pues aquí sería la derivada de z con respecto a t por diferencial de t. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son los diferenciales. Una vez que ya tengo los diferenciales, los puedo sustituir aquí. ¿Y qué más voy a hacer? Bueno, pues voy a encontrar el valor de t en el punto inicial y el valor de t en el punto final para poder integrar desde t inicial hasta t final. Aparte de sustituir los diferenciales aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, m, n y o, que en un principio son funciones de x, y, z, pues donde diga x tengo que poner f de t, donde diga y tengo que poner g de t y donde diga z tengo que poner h de t. Es decir, sustituir x, y, z aquí en m, n y o y también los diferenciales. Entonces observen que ya todo me va a quedar en términos de t, ¿sí? Y es lo que dice aquí. ¿Sí? Aquí dice la integral de a a b, ¿sí? A minúscula es el valor inicial de t y b mayúscula es el valor final de t, ¿no? ¿De quién? Fíjense que aquí m, n y o ya están en función de t. ¿De quién? Pues de los diferenciales. Este es el diferencial de x, que es x' por dt. Aquí no le puse f, le puse x', pero da igual. Aquí y' por dt. Y z' por dt. ¿Sí? Acuérdense, ¿cómo saco x', y', y z'? Bueno, pues acuérdense que r de t es el vector de posición x de t en y de t en j y z de t en k. Entonces, r de a, r evaluado en a, pues va a ser x1 en y, y1 en j y z1 en k, o el punto a mayúscula de coordenadas x1, y1, z1, ¿no? Acuérdense que pues, corresponde a este punto, ¿no? Ahora, el valor de t igual a b, pues entonces es el último punto, ¿no? xn, yn, zn, es el punto b mayúscula, ¿no? Como ustedes lo quieran ver, si de a a b en t o desde el punto a al punto b, ¿no? Nada más que en la integral sí tiene que ir el valor de t, ¿sí? Y entonces esta integral, ¿cómo se va a calcular? Observen que todo está multiplicado por diferencial de t, entonces lo saco de factor común, lo pongo por acá, y fíjense que estas derivadas son las derivadas de las ecuaciones paramétricas con respecto a t, y entonces pues ya tengo a m, a n y a o en función de t y todo me va a quedar en función de t. Y entonces ahora sí, yo integro con respecto a t. Acuérdense que yo ahorita solamente sé integrar, o bueno, más bien sabemos, ustedes ahorita en este curso, pues sabemos integrar nada más con respecto a t, respecto a una variable, perdón. No hemos visto todavía cómo integrar con respecto a varias variables. Entonces, bueno, todo esto va a quedar en función de t y entonces integro en t, integro con respecto a t, perdón, y evalúo de a a b. Y ya ese va a ser el valor de la integral. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver. Entonces, ejemplo, evaluar la integral de línea que está aquí. Entonces, esta es la y, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular esta integral? Bueno, las ecuaciones paramétricas me las están dando aquí. Dice, C es la curva dada por esto. X es igual a t cúbica, Y es igual a t y Z es igual a t cuadrada, donde la t va de 2 a 3. Bueno, entonces hay que sacar los diferenciales de X, de Y y de Z y sustituirlos aquí, ¿no? Entonces fíjense, si X es igual a t cúbica, su diferencial de X es 3t cuadrada por dt. Si y es igual a t, entonces su diferencial de y es dt. Y si z es igual a t cuadrada, dz es igual a 2t por dt, ¿no? Bueno, entonces observen, aquí donde diga x voy a sustituir esto, t cúbica, donde diga y voy a sustituir y igual a t, y donde diga z voy a sustituir esto. Entonces lo hago y la integral que les va a quedar, ¿no? Esta integral va a ser esta. Esta es la integral que les están pidiendo. Aquí les están diciendo ya que t va de 2 a 3. Entonces, efectivamente, esta es la integral que hay que hacer. Bueno, resuélvanla, ¿no?
pues está muy sencilla porque x t cúbica entre 3 te queda t cúbica, e a la t. Y esto, seno de t cuadrada, si t cuadrada le llaman u, cambio de variable, su diferencial es 2t. Entonces el seno de u, su integral es menos coseno de u. Entonces aquí lo tienen. Y bueno, evalúenlo. Ustedes pueden dejar el resultado. Acuérdense que no necesariamente tienen que encontrar este numerito en su calculadora. No necesariamente. Háganlo y lo que les quede así escríbanlo, evalúenlo. Y ya después para comprobar si quieren, pues ya en su calculadora comprueban que les dé este número, ¿no? Bueno, así como a mí se me ocurrió, se me dio la gana crear una integral de línea evaluando la función en un punto y multiplicando ya sea por el diferencial de x o por el y o por el de z, también se me puede dar la gana evaluar una función en un punto de la curva y multiplicarla por el diferencial longitud de arco. También lo puedo hacer, ¿no? Entonces es otro tipo de integral de línea. La integral curvilínea o la integral de línea también se puede expresar en términos del parámetro longitud de arco, ¿no? De la siguiente manera. Bueno, entonces aquí vamos a tener otra integral. Aquí lo pusieron en 2 dimensiones, pero puede ser en 3, ¿no? Sin problema, ¿no? F de xy por el diferencial de arco. Y entonces x y y la sustituyen por las paramétricas. Y esto que está aquí, pues tiene que ser la longitud de arco, ¿no? Bueno, esto lo voy a explicar acá con esta hojita. Lo voy a explicar con más detalle, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿sí? Bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Y lo que voy a explicar con más detalle es el ejemplo, ¿no? Nada más que les quede claro aquí que esta raíz que está aquí es la diferencial de arco, ¿no? Esto por dt es la diferencial de arco. Acuérdense que este es el módulo de r'. Entonces, el diferencial de arco, acuérdense, era el módulo de r' por dt, ¿no? Que venía de la fórmula del cuadrito rojo que pusimos ahí. Bueno, entonces, ahorita voy a explicar esa fórmula del cuadrito rojo con este ejemplo que está aquí, ¿sí? Ejemplo, evaluar la integral curvilínea, ¿sí? Fíjense, es la integral de xy por diferencial de arco. Esto es S mayúscula. A mí no me gusta ponerle S mayúscula porque se confunde con superficie. Pero bueno, es la diferencial de arco. Donde la curva C tiene como ecuaciones paramétricas estas. Es una curva en 2 dimensiones, ¿no? La fórmula pues también sigue para 3, pero bueno, aquí para 3 dimensiones, pero aquí pues nada más está en 2. X es igual a 3 coseno de t y y es igual a 2 seno de t. Y la t va de 0 a pi medios. Bueno, aquí les está diciendo que el resultado ya es 7.6. Bueno, vamos a hacerlo aquí rápidamente en una hojita, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a ver si nos da tiempo en 2 minutos aquí en el video. Entonces, miren, la fórmula del cuadrito rojo decía que S' era el módulo de R'. Bueno, entonces quiere decir que la derivada de S con respecto a t es el módulo de la derivada de R con respecto a t. Por lo tanto, el diferencial de arco es esto. Y para que se acuerden, acuérdense que si yo despejo la longitud de arco, les va a dar la integral de a b del módulo de r' por dt, ¿no? Bueno, pero lo que queremos es el diferencial de arco. Vamos a agarrar esto. Entonces primero tenemos que obtener esto. Entonces r es esto. Si lo derivo me queda esto. Y si saco su módulo me queda esto. Entonces vayan checando las operaciones, les queda esto. Bueno, entonces lo sustituyo esto aquí, ¿no? Y finalmente me va a quedar la integral que me están pidiendo es xy por diferencial de arco. X es esto y y es esto de las ecuaciones paramétricas. Y esto es el diferencial de arco. Todo esto. Bueno, afortunadamente esta integral se puede hacer con cambio de variable. Si esto es u, la derivada del diferencial de u es 10 seno de t coseno de t, que aquí tienen esto, ¿no? Bueno, entonces ya nada más multiplican arriba y abajo por 10 y entonces ya pueden hacer la integral. Cuando hago cambio de variable, quito los límites de integración, ya integro para no confundirme y al final de cuentas me queda esto a la 3 medios evaluado a la prima. Acuérdense, la integral de u a la 1 medio es u a la 3 medios entre 3 medios. Bueno, entonces ya sustituyen lo que vale u, lo evalúan, ¿no? De esta manera y obtienen 38 quintos. Ese puede ser su resultado, ¿no? Pero el 38 quintos, si quieren a fuerzas el numerito que está en las notas, bueno, lo separan así en esto. 3 quintos es 0.6 y 35 entre 5 es 7. Si lo suman, les da 7.6. ¿De acuerdo? Bueno, chequen ustedes ahí las operaciones. Y
Y bueno, vamos a continuar en el siguiente video.